Listo. Listo. Hola Juana, buenos días. Primero, queremos agradecerte por tu tiempo y principalmente te vamos a leer el consentimiento informado. Listo, ¿Ok? Sofía, dale. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre diversos aspectos de su vida con el fin de comprender las experiencias que más lo han marcado. Le pedimos que responda abiertamente a las preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piensa sobre el tema. La entrevista debe ser grabada en audio para efectos del tratamiento posterior de los datos, pero toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y tanto su identidad como sus respuestas serán conocidas solo por los integrantes de este grupo y por el docente a cargo de la asignatura. Tenga en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá abandonar la entrevista en cualquier momento si cualquiera de las preguntas resultara sensible o inapropiada para usted. Le pedimos, sin embargo, que comunique sus incomodidades a los investigadores si las hubiera, ya que la entrevista busca ser un diálogo abierto. Todo el contenido de la entrevista ha sido supervisado cuidadosamente por los investigadores vinculados con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque bajo la dirección del docente Camilo Arias y sigue todos los lineamientos establecidos en el Código Deontológico y Ético del Psicólogo, Ley 1090 de 2006 del Congreso de la República. Si desea conocer los resultados de esta investigación, por favor indique a las investigadoras un correo electrónico en el cual se le enviará la información completa una vez que el estudio finalice. Si está de acuerdo en participar en el estudio, por favor firme este consentimiento informado y comunique su aceptación a las investigadoras en este momento. Si tiene algún comentario, puede comunicarse con el docente a cargo en el correo ariascamilo@ubelbosque.edu.co. Ay, perfecto, acepto. Listo. Entonces, nuevamente, gracias Juana por tu tiempo y tu disposición. Esta entrevista es de suma importancia y representa un gran interés personal para nosotros. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta antes de iniciar? No. Listo. Entonces, la primera pregunta es, pues nos gustaría empezar conociendo un poco acerca de ti y cómo ha sido tu vida hasta ahora. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? No, una infancia normal. Yo soy hija única, muy consentida por parte de mis dos familias, maternas y paternas, porque durante mucho tiempo fui la única nieta, por ejemplo, de mi familia materna hasta los 15 años. Entonces, pues de todas formas, una infancia muy alegre, muy feliz, muy chévere, con muy buenos recuerdos y muy cercana a mis abuelos, particularmente. No, qué bonito. Y después de que, no sé, fue un primo o una prima tuya que nació después de ti, después de 15 años, o tu hermano, si tienes hermanos, ¿cómo te sentiste con eso? Una prima, no, yo la amo, con locura. La amo con locura, los igual somos, sí, yo la adoro. Para mí es una persona, todos, no, Juliana es una persona hermosa. Ahora está viendo en Medellín y nos ha hecho una falta a todos terrible. Bueno. La siguiente pregunta es relacionada con la adolescencia. Pues sabemos que esta es una etapa de suma importancia en la vida de cualquier ser humano y las experiencias que vivimos en este periodo determinan gran parte de las decisiones que tomamos. Es por esto que nos gustaría saber cuáles experiencias de tu adolescencia crees que te llevaron a escoger tu carrera. Yo creo que hubo una experiencia muy bonita y es que fui guía en el Museo de Arte Moderno de Bogotá para gente de mi edad, en un programa de guías adolescentes, para guías, los niños y jóvenes guían a niños y jóvenes al museo, era muy bonito. Y de ahí me invitaron a un programa del Ministerio de Cultura que se llamaba, era el Consejo Nacional de Infancia y Juventud para la Cultura, una cosa así. E hice parte de eso, fue también una experiencia súper interesante y muy bonita. Y de ahí tuve una experiencia que fue un hit, que fue que fui delegada de Colombia ante la quinta cumbre ministerial de las Américas. Sí, yo tenía en ese momento 15 años. Uy, muy bueno. Una cosa y una experiencia maravillosa fue esa. Y creo que eso tuvo que determinar mucho que me dedicara después a la sociología, que me dedicara también al campo político, a ser activista, militante, que eso tuvo mucho que ver en mi adolescencia y que influyó bastante en mí. Claro. ¿Y pensaste en otra opción aparte de la sociología o desde que tuviste esas experiencias ya dijiste como no, voy a ser socióloga, esto me gusta mucho? Yo me iba por las ciencias sociales, eso era entre sociología, ciencia política,
o si no antropología, era una de esas. Y entonces ahí terminé la sociología. Ya teniendo un poco más de conocimiento acerca de cómo ha sido tu vida, nos gustaría saber qué oportunidades has tenido gracias a tu profesión. Yo trabajo específicamente entre sociología, infraestructura y territorio, que es algo bien particular. Y entonces esto me ha llevado a hacer trabajo de campo, a viajar, a conocer regiones del país, pues a las que no hubiera ido si no hubiera sido por los temas de investigación o por mi trabajo como socióloga, y eso ha sido maravilloso. Creo que eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras y más valiosas de uno poder trabajar con comunidades, poder conocer, sí, ¿no? Y el intercambio constante con los demás. Bueno, sabemos que así como has tenido oportunidades, es normal encontrarse con dificultades en la vida. ¿En qué momento se te han presentado barreras para tu crecimiento personal? Es una muy buena pregunta, porque digamos que mi militancia política ha sido muchas veces una barrera. Ya. ¿Por qué? Hacer parte de un partido político, militar abiertamente, tiene ciertas barreras en ciertos contextos, pero también dentro del contexto político, dentro del mismo contexto de militancia, cuando tú eres feminista, cuando sacas a reducir esos temas, de las peleas, hay mucha resistencia y se vuelve un palo en la rueda para tu avance profesional, para tu carrera política, si quieres hacer una, se vuelve y saca unas tensiones muy fuertes a relucir. Claro, ¿no? Pues obvio, o sea, hacerlo público, digamos, si uno igual en su círculo social ya eso se empieza a dificultar porque uno tenga amigos como con diferentes ideologías, imagínate ya, pues en una militancia. Sí. Y al interior de la militancia también hay tensiones muy grandes frente al crecimiento tuyo en la organización de la que haces parte políticamente. Sí. No es fácil cuando eres mujer, cuando eres joven, cuando eres feminista, y menos cuando contradices a muchos poderes establecidos que llevan ahí pues décadas enquistados. Bueno, ahí nos acabas de comentar más o menos por qué se te han presentado las barreras. Y en estos momentos que se te han presentado, ¿quiénes han sido las personas que más te han brindado apoyo? Casi siempre pues ha sido mi entorno privado, más que el entorno, yo digo, mi familia, mis amigas, eso, el círculo más cercano, ha sido el que ha estado presente apoyándome, y mi pareja. Listo. Realmente. ¿Nos podrías dar el nombre de alguna de las personas que más te han brindado apoyo? Mi pareja. ¿Tu pareja? Sí. Listo. Listo. Ok. De la misma forma que nos cuentas sobre el apoyo incondicional en tu vida, algunas veces se presentan momentos en los que las personas no están dispuestas a ofrecernos ese apoyo que necesitamos. ¿En qué momento de tu vida has sentido que algunas personas no han estado para ti? En varios, en los de las crisis de militancia política y eso, los supuestos compañeros y compañeras que están en el mismo proyecto político, no he contado para nada con el apoyo de ellos, ni de ellas, sino todo lo contrario, quienes supuestamente estamos en un proyecto colectivo, se han vuelto directamente contradictorios míos cuando yo ya decidí no militar, por ejemplo. Ok. No, listo. De estos momentos difíciles que has pasado, ¿cuál crees que no hubieras podido salir adelante solo? No, yo creo que ninguno, porque son episodios muy violentos. Episodios violentos simbólicamente, son episodios violentos en cuanto a las palabras, hay mucho maltrato, hay confrontaciones muy fuertes, acoso virtual, amenazas virtuales. Entonces eso hace que sean momentos en los que realmente uno necesita mucho apoyo alrededor. Claro, uno siempre cree que puede salir adelante solo, pero no es verdad. ¿Tienes alguna experiencia en particular que nos puedas comentar en la que tu pareja haya estado contigo para superar ese momento difícil? Un momento difícil que puedas compartirnos un poco, uno específico. Uno específico, me acuerdo cuando denunciamos con varias compañeras de Colombia Humana y apoyamos las denuncias de acoso hacia Holman Morris, que ahí la lluvia de ataques, la lluvia de maltrato, de todo fue enorme
hacia muchas de nosotras, y ahí mi pareja estuvo súper firme, pero totalmente firme, de eso de decir, pues, ahí estoy, porque además inventaron un rumor que yo tenía un amante, fue muy bueno. Nos reímos mucho y que iban a sacar fotos y todo, y yo no, pues vamos a ver las fotos, porque espero que sea churro por lo menos. Claro. Pero llegan hasta eso, ¿no? Intentar meterse en la vida privada de uno para ver de qué una u otra manera se anda. Y pues mi esposo fue el que más me subió el ánimo y el que más me hizo reír y se reía conmigo al final, y que le bajaba como La intensidad toda del la intensidad del asunto. Uy, sí, porque fue muy fuerte. No, claro. No, pero qué bueno contar con una pareja que te apoye, o sea, tanto en las cosas buenas como en las malas, porque hay gente que se va, Claro. lo deja a uno solo. Además, pues en el campo político no es fácil, una pareja que acepte que pues uno quiere y hace política, eso es muy complicado. Sí, uy, no, claro. Listo. Hasta este momento nos has contado parte muy fundamental de tu vida y de tus experiencias como ser humano. Muchas buenas y muchas que han representado dificultades y esfuerzos muy grandes para ti. ¿Cuál fue el primer momento de tu vida en el que te sentiste verdaderamente señalada por tu ideología política? Uy, varias veces. Cuando denuncié por primera vez los falsos estudios de doctorado en Enrique Peñalosa, yo acababa de volver a vivir acá porque yo no vivía acá. Y yo ni siquiera conocía a Gustavo Petro ni a su entorno, y de una me empezaron a tiltar de petrista y que Petro me había pagado para hacer esa investigación, pero yo ni siquiera lo conozco, no sí, el tipo ni sabe quién soy yo, nada que ver, pero sí, ese fue el primer señalamiento. Bueno, ahí se ve como que la gente infiere cosas de uno porque piensa diferente, o sea, de una vez ya te van tildando de petrista y bueno. De todas las posibles maneras en la que la violencia puede mostrarse, ¿cuáles son los medios más recurrentes por los que han intentado reprimirte? Tú me comentaste ahorita que normalmente ha sido por redes sociales. Por redes sociales, pero también se han cerrado círculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que a ciertas cosas no me pueden invitar o no pueden hablar conmigo porque soy muy crítica al gobierno y soy muy crítica de Petro, y que esto no puede ser. Y me han hecho saber directamente que yo no soy bienvenida, que, por ejemplo, me tildan de enemiga del presidente. Y yo, ¿pero enemiga de qué? O sea, creo que las feministas somos de las últimas enemigas, o que deberían tildarnos de enemigas en un gobierno de izquierda, ¿no? Que creo que hay... pero pues el acoso sistemático ha sido siempre por redes, pero también ya en ciertos círculos y todo de poder se cierran las puertas cuando, por ejemplo, yo he investigado mucho sobre un tema que es el metro de Bogotá, he publicado un libro y todo, pero nadie me invita a los foros, nadie me invita al tema, sino solo cuando es del mundo universitario. Pero cuando el mundo político organiza foros o cosas sobre el tema, solo son hombres y del entorno de amigos. Nunca me invitan a mí. Así tú tengas pues varias cosas que aportar. Y publicaciones sobre... Sí, no existe. No, qué peligro. Bueno, eso sí me parece un poco bastante malo, ¿sí? Porque, o sea, teniendo tanto que aportar, las razones por las que se cierran, o sea, le quitan también la oportunidad a ellos de como de crecimiento. Sí, no se cierran totalmente. Ok, muchas gracias. De estas situaciones de violencia que pues han sido muy fuertes para ti y que cualquiera de estas puede implicar un peligro, no sé, tal vez a la vida, ¿cuál de estas consideras que ha sido la más impactante o en la que has sentido quizás que tu vida está en riesgo? Uy, hubo una reciente que fue la que más sí me asustó, y es un youtuber que salió a decir que yo lo estaba chantajeando, un youtuber con mucho alcance. Entonces ahí sí me llegaron mensajes horrorosos en el que sí dije, uy, pucha, acá este man se está poniendo en riesgo mi integridad y mi vida, porque pues un montón de locos fanáticos de él. Eso sí, ahí sí tuve miedo de ese personaje. ¿Y cómo lograste salir pues de eso? Pues hubo mucho apoyo también hacia mí, pero hasta que el tipo se la paró, porque pues me tocó pararlo, decirle, mire, usted está poniéndome en riesgo, si me pasa algo esto es culpa suya, y le mandaba todo lo que me llegaban, todas las amenazas se las mandaba, hasta que el tipo me bloqueó de todas las redes para no ver lo que él había causado. O sea, sí, fue como
Se hizo como el que no fue con él. Sí, se hizo como el que fue con él, además tiene apoyo de senadores, representantes a la Cámara, de periodistas, entonces pues es muy complicado. Claro. Y en estas situaciones, por ejemplo, en esta que me acabas de comentar, ¿cómo hiciste para mantenerte firme en tus ideales a pesar de que las personas intenten reprimir tu forma de pensar? No, es que esto además era un caso que yo conocí de primera mano, casos de acoso y de violencia de género por parte de varias mujeres, y yo conocí los relatos, las conocí a ellas, entonces pues no, ahí no había brazo a torcer de ninguna manera. Ahí era, y él sabe que yo sé todo eso, y entonces él sabe que es culpable, él sabe las violencias que ejerció, él sabe. Esa situación, además de que fue como, pues te sentiste en peligro, igual fue un motor para seguir adelante, pues, o sea, seguir firme con tus ideologías y con todo lo que tú haces. Sí, totalmente. Fue mucha más firmeza. Bueno, ¿qué hacer? Listo. La siguiente pregunta es más, bueno, es como de tu percepción. ¿Listo? En el caso de un país como Colombia, teniendo en cuenta toda la historia que ha tenido en cuanto a política, sabemos que el tema de las ideologías puede ser algo riesgoso. ¿Cuál crees que ha sido la razón principal por la cual las personas han llegado a ser violentas contigo? Primero, yo creo que hay una gran resistencia hacia el feminismo en Colombia, pero enorme, es enorme, y en la política. O sea, en el campo político el feminismo todavía no es asimilado, ¿no? Porque el campo político ha sido un campo construido por hombres para hombres. Entonces, cuando las mujeres no somos serviles al patriarcado, pues esto los saca de control y crea que entonces haya estas reacciones enormemente violentas en el campo político. Ya en otras causas, que también este es un país que vive en unas estructuras violentas. Sí, no, y pues nada, así que y además también digamos que se crean unos fanatismos bastante ciegos frente al desacuerdo. Es como, no, podemos estar de desacuerdo y no tenemos que matarnos. Podemos discutir, podemos argumentar y podemos, sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada y es normal. La política es de tensiones y el mundo es de tensiones, y eso es lo interesante y lo chévere. Pero es muy difícil. Sí, realmente sí. Pero entonces sería prácticamente por las bases que tiene la política en Colombia. Sí, ¿cierto? total. Y en todo el mundo. Esto no es solamente algo propio nuestro, sino que el campo político es un campo masculino. Sí, exacto, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en base a la pregunta anterior, sabemos que las opiniones políticas son muy divididas, pueden ser bastante radicales, al punto de llegar a agredir a los demás por no pensar igual, pues cosa que te ha pasado a ti. Sí. ¿Cómo crees que los colombianos persiguen a los perseguidos políticos? ¿Cómo perciben a los perseguidos? Pues es que yo creo que hay dos formas, ¿no? Hay una forma de percibir a los perseguidos políticos como víctimas y también como victimarios. Okay. Jugamos mucho eso en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Cuéntanos un poco más. ¿Por qué crees como víctimas y por qué como víctimas? No, porque por ejemplo muchos de los perseguidos políticos en Colombia han sido exiliados y les ha tocado irse porque les han hecho atentados, los van a matar, pero cierto campo político dice, no, ¿qué va? Si lo que están es viviendo súper bien afuera y pues no, están teniendo unas vidas de mierda que les tocó irse para salvar sus vidas, entonces a la vez son vistos por un lado como pues realmente lo que son perseguidos políticos, que les tocó irse, dejar todo, poner en riesgo a su familia, a sus vidas, y por otro lado son vistos por otros sectores como no, como que se fueron a vivir y a pasarla buenísimo, sin nada, y a ver cómo sobreviven, ¿no? Sí, no, claro. Ahora, desde otra perspectiva, ¿cómo crees que los colombianos perciben a las personas que se muestran intolerantes ante las diferencias ideológicas más estrictamente políticas? Pero es que esto es como la intolerancia política, la tienen súper normalizada y está bien, uno a veces puede no tolerar ciertos comportamientos, ciertas prácticas políticas y eso es normal, está bien, pero no deben llevar a violencias, ¿sí? Ni acosos sistemáticos, ni amenazas de muerte y sobre la integridad de las personas. Claro, pero entonces, o sea, si entendí bien la respuesta, sería como que ni siquiera se toman la capacidad de como de analizarlo para ver
o sea, ¿Qué quiere decir ¿cómo la me otra explico? persona? Sí. Sí, No, sino ni de una siquiera. vez como que ya es normal que las normal? personas sean intolerantes Exacto. con el otro. Y una reacción de una puramente pasional y normal. Sí, es normal que todo el mundo sea intolerante, que todo el mundo se dé en la jeta, sí, normal. Sí. Listo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿los comportamientos de los que hemos hablado anteriormente tienden a repetirse una y otra vez? Es este ciclo de que X persona y yo no pensamos igual y en muchos casos recurrimos a atacarnos y violentarnos. Estas cosas obviamente han generado mucha polarización, incluso dentro de los mismos partidos políticos, como tú me mencionaste, que en sí ya comparten muchas ideas. ¿Qué piensas que es lo que lleva a muchas personas con ideologías e ideales muy diferentes a unirse por una misma causa a pesar de la polarización que existe? Pues es que creo que hay causas que van más allá, ¿no? Que causas que son por el bien común. Entonces son causas eso, como la vida, como la educación. Pues ¿quién no quiere tener acceso a la educación? ¿Quién no quiere tener acceso a la salud? Como que hay unas causas más grandes y unas causas que eso, como ¿quién quiere que a las mujeres las sigan matando? Sí. ¿Quién quiere que a los niños los sigan violando? Nadie. O sea, digamos como que serían causas más relacionadas a los derechos humanos. Exacto, esas causas que son más relacionadas con con nuestra vulnerabilidad, Ya. yo creo que son las que más se unen, ¿no? Porque tú cómo vas a decir, no, sí, es que estoy en desacuerdo que todo el mundo tenga acceso a la salud, pues es una locura. La persona que diga eso no tiene sentido común, ¿no? Porque estaría atentando hasta sus propios derechos. Sí, listo, excelente. Y en relación con esto, pues en el marco de la última temporada de protestas, que ha sido aproximadamente de 3 años, en el que varias comunidades del país se unieron para protestar en contra del gobierno y este le respondió de forma violenta, ¿cómo crees que puede diferir la percepción ante las manifestaciones y las respuestas del gobierno entre personas que han vivido situaciones de violencia similares a la tuya y personas que no han experimentado esto? No, pero yo creo que esa represión y esa violencia que se vivió en las calles tiene un común denominador y algo que yo creo que fue lo que movió mucho y fue a la juventud. Que ahí era pues fue pucha, eran los jóvenes, entonces muchas personas eran como, no, es que pudieron matar a mi hermanita o a mi hermanito, o muchas mamás como, no, puedo matar a mi hijo. Y creo que eso removió muchas cosas, ¿no? Más allá de gente que haya vivido no violencia, removió como ese cuidado hacia las nuevas generaciones que estaban poniendo ahí la cara, el cuerpo, y que eran las que estaban desapareciendo, matando, golpeando, gaseando, y eso creo que generó una cohesión. Ya, o Una sea, como que la cohesión ahí. percepción, así las personas hayan sufrido o no violencia, Sí. se unificó. Sí, hubo una percepción como más unificada, siento yo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es que, pues yo no tengo como tanto conocimiento de cómo era antes porque era pues muy chiquita. Claro. Pero de 3 años para acá, ya casi 4, no mentiras, casi 3 años exactos, he visto la diferencia, claro. Digamos, mucha gente que yo conocí, pues que yo conozco, que no está como muy metida en esto, igual siente como ese temor, porque claro, le puede pasar a ellos. Claro. Entonces, si es lo que tú dices, la percepción se ha unificado a pesar de las diferencias de que lo haya vivido o no. Exacto. Listo. La siguiente pregunta es que rechazar cualquier tipo de violencia es fundamental para el desarrollo de un país en paz. Sin embargo, creemos que la comunicación también es parte indispensable. Si tuvieras la oportunidad de hablar con una persona que de algún modo te violentó por tus expresiones políticas, ¿qué te gustaría decirle? No, pues lo invitaría al debate y a preguntarle, porque además creo que cambia mucho el debate cara a cara Que por redes. que por redes. Lo otro es personas que me han violentado, con las que he hablado cara a cara, no logran reaccionar y se ponen a la defensiva porque es muy difícil aceptar un maltrato. Y es muy difícil para un hombre, por ejemplo, de izquierda, aceptar que ha sido un maltratador. Ya. No, y yo creo que para la mayoría, ¿no? En el momento de la confrontación, ¿no? Pero yo creo que sí los confrontaría directamente como porque, o sea, usted se da cuenta que sus expresiones son expresiones violentas y que la violencia no es solo coger a golpes a alguien o matar a alguien, sino que hay otras expresiones de la violencia que son mucho más sutiles. Ya, o sea, ¿te gustaría como
poderte sentar y hablar Sí. y decirle como, Poderles dar "Oiga, una clase. vea lo que usted está Sí, haciendo". poderles dar una clase para que entiendan y concienticen lo que están haciendo. Es como explicar, y se sale la docente que lleva adentro. Listo. Por favor, entiendan. Haga preguntas si quieren. Sí, antes de empezar a Pero bombardear. sí, exacto. Listo. Listo. Teniendo en cuenta que frente a estas situaciones pues de violencia y también en las manifestaciones que por sí ya, o sea, que acarrean a la violencia, los recursos de protección brindados por el gobierno han sido muy limitados. ¿Qué aspectos crees que el gobierno debería implementar para evitar que se sigan viendo casos de persecución política? Pues el primero es que un gobierno tiene que proteger a toda la población. No importa el campo político, el espectro político en el que estén. Pero casi siempre la opresión se ha habido es desde las derechas hacia las izquierdas, hacia las extremas izquierdas. Siempre ha habido o por ejemplo hacia el movimiento social. ¿No? Que esa es una de las cosas más preocupantes, que por ejemplo en este momento podemos tener un gobierno de izquierda, pero sí hay una represión hacia el movimiento social feminista, sí hay una serie de cosas, entonces tiene que haber unos compromisos más allá de políticas de protección, son políticas de Estado feministas, políticas de Estado de capacitaciones contra las violencias basadas en género, contra las violencias políticas, porque mucha gente ni siquiera es consciente que es víctima de ese tipo de violencias, o gente no es consciente que las está ejerciendo. Hasta que tú no pasas por una capacitación, hasta que no hablan públicamente, hasta que te dice, ha vivido una situación como esta y caes en cuenta, pues no vas a poder, no va a haber un avance. Claro. No hay una forma de que haya un cambio cultural frente a eso si no hay una implicación del Estado y de los gobiernos. Ya, pero entonces sería como una aplicación en la que no solo esté como en la parte alta del poder, sino para toda la comunidad. Totalmente, o sea, por ejemplo, en los colegios, sí. Eso debería ser básico, que los niños y las niñas siempre sepan cuándo están en una condición de acoso o de abuso o todo, desde sí, chiquitos. Claro. Sí. Solo que, bueno, no sé, yo creo que por la manera en la que está estructurado es muy difícil eso, igual se ha visto, o sea, lo han intentado y siempre es como o los profesores o los mismos papás no quieren como abrirse un poco a eso de que va a ser eso un bien para y que se toque ese tema. Sí. Exacto. Sí. Listo. Ya hablando pues más contigo, nos damos cuenta de cómo tu vida ha estado llena de experiencias personales dentro del campo de la política, tanto cosas buenas como experiencias complejas. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu percepción sobre la política colombiana desde el momento en el que empezaste hasta la actualidad? Pues es que fue una inmersión en la realidad. Luego cuando uno empieza a hacer política militar, uno está muy emocionado, quiere cambiar el mundo y todo. Y con los años uno empieza, pues sí, empiezan a salir todas las tensiones. Empiezan a salir todas las contradicciones, empieza a salir como, ya digamos que la disputa por el poder interno. Por el poder dentro de la izquierda, pero eso también es algo muy llamativo y es algo que también son momentos distintos y yo creo que también va con la maduración del ser político de uno, que va cambiando. Entonces, ¿tú crees que se ha cambiado a mejor o ha empeorado la política, no sé, como la manera en la que se maneja, o ha estado muy dividido? No, las maneras y las formas siguen siendo muy parecidas dentro de todo el espectro político, y creo que eso es uno de los retos que tenemos las feministas que hacemos política y que queremos hacer políticas, cambiar esas formas. Listo. Y creo que es una de las tensiones más importantes ahora. Y aunque las formas se mantengan, las personas han cambiado un poco, o sea, las personas con las que tú has compartido en el ámbito político, y como pensando en con las que tú compartiste al iniciar y las que están ahora. No, claro, el cambio ha sido, hay muchos cambios, ¿no? De los que se acercaron al poder y se volvieron totalmente, y adoptaron totalmente las prácticas que tenía la derecha y que el poder les ha cambiado su comportamiento enormemente. Sí, sí, eso sí lo he visto. Ya, listo. Nos gustaría saber, sí, creo que es la última pregunta. Nos gustaría saber de qué modo estas experiencias cambian las expectativas que tenías sobre tu futuro antes de pues iniciar esta vida política
y ya ahorita que estás pues, metida en eso? Pues creo que ahora veo las dificultades mucho más claras y que veo que va a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba, ¿no? Que es una carrera mucho más dificultosa dar un impacto en el campo político, pero no desisto, digamos, no es de ay, no, sino que hay que buscar otras formas, hay que seguir insistiendo, pero sí permear y abrir ese huequito, así sean dentro de la izquierda, es complejo, es difícil. O sea, sigue siendo difícil. ¿Cómo es que se me olvidó la Pues palabra? imagínate ser una mujer joven que quiere hacer política, que no viene de ningún clan familiar de izquierda, que dentro de la izquierda está además catalogada como si fuera, todo el tiempo me tratan de gomela, regomela, sí, que no soy la élite, yo ya quisiera ser del 1%, no soy. No, entonces todas esas cosas vuelven dificultades. Ya. Dificultades porque dentro de supuestamente, y resulta que la mayoría son gente común, no son igual, ya eso está lleno de gomelos, no es que sea unos partidos llenos del campo popular, no. Sí, No, o sea, esa el poder se sigue concentrando en esa... Se sigue concentrando y se sigue concentrando en hombres blancos de los centros urbanos y que fueron también el hijo, el tío, el sobrino y que ven con unos padrinajes políticos igual que la derecha. O sea, la izquierda es una izquierda de herencia. Ah, o sea, aparte de lo que se cree comúnmente, por ejemplo yo, de que la derecha es como esa parte de la política en la que es como hereditaria prácticamente. No, la izquierda también, la izquierda es súper hereditaria, ves a las dos Pizarro congresistas, Sí. Ves entonces mira, tenemos ahí Pizarros, tenemos, bueno, Clara López que se perpetúa, Iván Cepeda, pues hijo de todas formas de Manuel Cepeda. Ahí hay familias, Claro. ahí hay familias que se ha puesto que si Iván Cepeda tuviera un hijo, pues el hijo de Iván o la hija de Iván estarían ahí. Y uno se ponía a ver y todos vienen con un padrino o una madrina política. Listo, o sea que prácticamente las expectativas de cambio, aunque sí han surgido como mejoras últimamente, pueden ser bajas, por lo que sigue siendo muy difícil, o han aumentado. Digamos que reservadas. Ya, listo. Que hubo más reserva. Sí, más cautela. Listo. No, Juana, pues muchas gracias Ay, Sofía, por gracias tu a ti. tiempo, por compartir pues toda esta historia, por darnos a conocer un poquito de tu vida y de la situación difícil que has pasado. Con mucho gusto. Y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión, de ser posible. Gracias, Sofía. Gracias, Juana.